Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Espérenme. Buenos días. Hoy es viernes 4 de octubre y nos da mucho gusto que nos acompañen. Como verán, estamos de simples. Ara, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Es que ahí les vamos a contar un poquito de lo que pasó antes de entrar al aire. Ana descalza y está aquí con nosotros, pero llega la señorita justamente descalza, pero bien tapada de cuello, de brazos, toda bien tapadita, pero los pies descalzos. Y nos empezamos a reír, pero resulta que tanto Amelia Cove como una servidora andamos con un poco de tos. Entonces le digo, de las dos al menos que se haga una, ame por Dios. Y resulta que aquí andamos con la tosedera, pero muy contentas de que ustedes nos puedan acompañar. Se siente el ambiente de viernes, se siente el ánimo y obviamente las ganas de que ya llegó el fin de semana. Y la tos también llegó. Y se me hace que va a ser la entrada, Ana, porque ni Ada ni yo nos agarró un ataque de tos simultáneo. Normalmente cuando alguien le da tos, pues la otra entra al quite y así nos vamos turnando. Pero en el mismo momento las dos tosiendo, oye, no nos van a correr, ¿qué es eso? No contagiamos, eso es un hecho, porque ya... Mira, yo ayer estaba bien, ¿eh? No sé. No es cierto, Amelia Cove, tú empezaste desde antes de que yo empezara. Es cierto. Ahí está, entonces tú me contagiaste. Son los cambios de temperatura, pero aquí estamos. Y qué bueno que nos oigan, qué bueno que nos vean, porque para nosotros esto es un súper placer. ¿En dónde nos ven, en dónde nos oyen? Nos ven y nos escuchan, obviamente en radio, gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el 100.3 de FM, 1200 de AM, todos aquellos que estén en Jalpan de Serra, gracias por sintonizarnos. Obviamente en televisión, en el 10.1, el canal abierto, y también a partir de www.rtq.mx, en vía streaming, ahí ustedes nos pueden sintonizar en donde se encuentren, siempre y cuando tengan obviamente datos, tengan wifi, nos puedan sintonizar ahí a donde ustedes estén, mándenos mensajes para saber desde dónde nos están viendo, y también en nuestras redes sociales pueden aprovechar, buscarnos y seguirnos si es que todavía no lo hacen. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en todas las plataformas y con todo el gusto del mundo de leerlos y de saber que, bueno, pues ahí están ustedes un poquito al pendiente de lo que subimos de contenido. Mi querida Ame, ahora sí, arranquemos sin tos, arranquemos ahora con energía. Buenos días. Ya se nos aclaró la garganta, cosa que me da muchísimo gusto. Y bueno, ¿qué tal si hoy y qué tal si este fin de semana, si usted decide salir al campo o a alguna otra ciudad de paseo, a donde usted me diga, qué tal si aprendemos y hacemos una rutina de respetar la fauna del lugar a donde vayamos? Esto debería ser una práctica de todos los días. Respeto la fauna local de todo lugar en el que yo me encuentre. Ana Descalza está feliz, ya nos echó porras, que sí, por favor. Si no les gustan los bichos, pues no vayan a un lugar donde hayan bichos, ¿están de acuerdo? Mejor quédense en casita o vayan a otro lugar. Pero si van a ir al campo, bueno, pues se van a encontrar bichos. Así es que respetemos esta fauna del lugar a donde vayamos. Hoy es 4 de octubre y por supuesto hay efeméride. ¿De qué se trata? Justo, seguimos hablando acerca de los animales, porque hoy es el Día Mundial de los Animales. ¿Por qué y a qué se debe esta conmemoración? Bueno, pues el 4 de octubre tal cual es una fecha muy especial para todos los amantes de los animales, ya que se conmemora a San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios, de los animales y de los ecologistas, celebrando también la vida animal en cualquiera de sus formas. Este personaje, San Francisco de Asís, argumentaba que no se podría conseguir un desarrollo integral como persona sin respetar el valor de los animales. Y el nombramiento de San Francisco de Asís como patrono de los animales se debe a su devoción por ellos. Según la historia, cuando él decidió dejar atrás su vida de lujos y de comodidades, se dejaba ver en todas partes acompañado por animalitos, a quienes les llamaba hermanos pequeños. Posteriormente, este día fue utilizado como bandera para poder apoyar movimientos que protegen a los animales que se encuentran en peligro de extinción, ya que la mayoría de ellos han llegado a esta situación por la explotación irracional de sus pieles o productos derivados para el consumo humano. Así es que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de los Animales con esta intención de realmente respetarlos un poco de la mano con lo que platicábamos en el ¿Qué tal si hoy? Y que de alguna manera pues somos hermanos, como mencionaba San Francisco de Asís, hermanos pequeños, porque somos seres vivos, todos los que vivimos en este planeta Tierra, hay que cuidarnos entre nosotros,
nosotros y por algo existimos aquí, pues no nos hagamos el mal, al contrario, ayudémonos a poder coexistir, ayudémonos a poder estar bien en este planeta Tierra. Y si hay animalitos, como bien lo mencionaba Ame, alrededor, pues al menos respetémoslos. Si ya los queremos más, si ya estamos más en confianza con ellos, pues igualmente tengamos en casa a los perritos, los gatitos, estos mascotas que efectivamente pues nos pueden hacer compañía, pero no nada más con esa forma egoísta de verlo, de que hay un animalito en mi casa que me acompaña, sino hay un ser vivo que está aquí en casa y que lo debo de alimentar y que lo debo de cuidar y que lo debo de respetar y obviamente tratar de ver la manera de que pueda vivir de la mejor forma. Ese es el día de hoy, la efeméride para poder respetar a los animalitos, mi querida Ame, así es que no hay que andar matando nada, Ame. Ya te vi que andabas yo ahí queriendo matar. Pero es que era una cucaracha. Oigan, fíjate que San Francisco de Asís, qué bien me cae este santo. Yo estudié con franciscanas, la secundaria. Y entonces, bueno, pues ahí tenías que decir la oración de San Francisco, que es hermosísima. Si no se la saben, léanla. Señoras, mi instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre yo amor, etcétera, etcétera. Y hay una poesía que usted la tiene que leer, que es El hermano lobo, que justamente pues platica el lobo que rescata a San Francisco de las montañas y se lo lleva a la ciudad, y entonces el lobo le dice, ¿qué crees? Con la pena ya me regreso, porque yo allá mataba por necesidad, en el bosque, etcétera, pero en la ciudad los seres humanos se matan por gusto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y sigue vigente, ¿eh? Ajá. Sigue vigente El hermano lobo, así es que si no la han leído, yo les sugiero que la lean. Oye, en el programa, pues por supuesto va a estar Ana Descalza hablando de los derechos de los animales y que hay un primate, nos dice que es venenoso. Ándale. ¿El ser humano? No. Seguramente. Primates ustedes, dijo la abuela. ¿Serán ustedes? Yo no, dijo la abuela, me encantó. Bueno, un primate venenoso. Por otro lado, Itzel Madrid, ella es ginecóloga. Pérdida gestacional recurrente, mujeres que se embarazan y a los 3 meses pierden al bebé. Después vuelve a suceder lo mismo y vuelve a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Me estaba acordando de una sobrinita que tenía como 2 o 3 años y oyó que estaban diciendo que una mujer había perdido el bebé y entonces volteó y dijo, ¿por qué no lo buscaron? Ay, mi amor, claro, con su ¿Por qué inocencia, no lo buscaron? por supuesto. Claro. Pues sí, habrá que ver ya de manera médica qué es lo que sucede y por qué es que ocurre esta pérdida gestacional recurrente. Para eso estará con nosotros la doctora Itzel Madrid, como bien lo mencionabas, ella es ginecóloga. Y Tania Caballero, que es contadora, les ha llegado algo del buzón tributario del SAT y empiezas a temblar como si te hubieran cachado en no sé qué asesinato. Oigan, vamos a ver de qué se trata y si es para ponernos nerviosos o no. El que nada debe, nada teme, digo yo, pero bueno, de que pone nervioso algo que ves del SAT, eso es cierto. Seguro. Lorena Messer, tenemos que ir al teatro, de verdad. Jesucristo Superestrella es una obra que no nos debemos de perder. Está obviamente en la Ciudad de México, pero de esto vamos a hablar con Lorena, que saben que es crítica de teatro y de arte. David Cerezo, médico veterinario. Ahora sí vamos a ver cómo se debe llevar un sano control de población animal. Y Cristian Castillo, y usted si nos acompaña, ya la armamos para viernes. ¿Quiere llamarnos? 442-238-5255. Si prefiere mandarnos mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día de hoy. Híjole, Mario Benedetti, de mis favoritos. Vean nada más lo que dijo. Si todo lo que te di no te alcanzó, pues ahí está la puerta, ¿no? Digo, Mario lo dijo, más ustedes bonito. saben, más bonito, pero yo diría, pues, ya Pues si te no di te gusta, hasta lo que llégale, no. papacito, Llégale, o este mamacita. escritor uruguayo, Mario Benedetti, dijo, si todo lo que ofreciste no alcanzó, ofrece tu ausencia, se me hace buenísimo. Sí. O sea, vámonos a otro lado donde sí nos valoren, donde sí nos aprecien, porque luego ya anda uno como mendigando. Ándale, me choca esa palabra. De ternura. Sí. Mendigando. Mendigando amor, mendigando que te traten bien en el trabajo, mendigando muchas cosas. Si lo que te ofrecí no fue suficiente, ofrece tu ausencia. Fuerte pero real. Ana Descalza está con nosotros, con ella comenzamos. Un primate venenoso, suena así como a título de libro o película de terror. Ana Descalza, ¿cómo estás? Bienvenida, muñeca. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Contentas de tenerte aquí. Ay, yo también encantada.
Y Cuéntanos. viernes además. Ay, Ana sí. descalza y en viernes, no, hombre, pues ya la armamos. ¿De qué a dónde? Ya se armó. ¿Cuál es el primate venenoso? Sí, como primates tenemos ciertas características en común. Todos tenemos pues cara de chango, extremidades Ay, largas, no, dijo tu pelo. abuela. Espérame. No Todos, todos, en todos, general. Jacob, tú Dijeron a también. todos y a todos. Ok. Sí, así como todos somos animales, Sí. Ajá. entre primates tenemos ciertas cosas que compartimos entre todos. Ok. Pero de entre todos esos primates, ninguno generamos veneno, ¿no? Eso lo asociamos más, por ejemplo, a reptiles como serpientes, Ajá. a ciertos insectos, etcétera. Las Pero arañas, ¿no? resulta, Luego también son arañas, venenosas. por supuesto. Ujú. Pero resulta que al empezar a explorar la vida, te das cuenta de que hay mucho más allá de lo que pensabas que podía ser y que nuestras clasificaciones humanas a veces no son suficientes. Ok. Entonces existe un primate venenoso que genera así genuinamente veneno, que si te muerde vas a estar envenenado. Este primate se llama el loris. Loris. Ajá, es un primate, pero no es tan cercano a nosotros como lo es un chimpancé. Es como sino- primate segundo. Sí, es un primate, por ejemplo, pariente de los lémures. No, Ya. me estás hablando en chino, no sé cuál es el El de Madagascar, Ah, el ya, que tiene ya. la cola de Que anillo. Sí, ya. Me quiero Le- mover. ¿Ese? Sí. Quiero mover el bote. Ok, ese mero. ya Ese lo es un encontré. lémur. Y pariente. Ah, ¿se acuerdan que tiene como una cosita chiquita con ojos grandes? Ajá. Que, así, Sí, sí, que sí. ni habla, pero hace como pip y así. Ese es muy parecido a un loris. Los que están en televisión seguramente ahorita van a poder ver a un animalito chiquitito. Ahí está el loris. Como ven, es súper tierno, tiene ojos súper grandes. En realidad cabe si tú extiendes tus dos manos y las pones así. Ahí cabría un loris. Oh. Es muy pequeño. Qué lindo. Y es Pero- como esponjosito, como si todo fuera la cola de una ardilla, se me figura, para Sí, los amigos claro. de radio. Sí, sí, sí. Ok. Mira qué bonito. Cuando Está tú dices un hermoso. primate venenoso, te imaginas un aterrador animal, pero no. ¿Este en es realidad venenoso? es súper bonito, es venenoso. Pero lo padrísimo de este loris, que a mí me encanta, es que no solamente es que genera veneno, sino cómo lo genera y en dónde lo genera. El veneno proviene de su codo. En una glándula que se llama Ok. glándula braquial, que está aquí, en la parte interna del Donde codo. normalmente nos sacan Donde sangre, te sacan ¿no? sangre. Haz de Ajá. cuenta, más o menos ahí tiene una glándula que genera una toxina. Todavía, así, actualmente se está estudiando la toxina de este mono, porque no tienen como o sea, no es un veneno, por ejemplo, como el de las serpientes. Parece que en realidad lo que tiene es una proteína, entre muchas otras cosas, Ajá. que lo que genera es una reacción alérgica súper fuerte. ¿Y alérgica para quién? Porque nos has dicho que hay veces que el veneno no es necesariamente para nosotros como humanos, hay veneno para quien los va a depredar y entonces mejor Claro. ahí les atacamos. Sí, en este caso los depredadores del loris suelen ser otros mamíferos Ok. feroces que se lo comen. Entonces, ese veneno pues también nos pega mucho a nosotros. Ah. ¿Por qué? Pues porque somos súper similares. Pero para que ese veneno te haga daño, para que la toxina te genere esta reacción alérgica súper fuerte que te puede llevar hasta un choque anafiláctico, que te puede llevar a la muerte. O sea, Ujú. no O es sea, así así de medio grave es, venenoso. sí. Necesitas que ese veneno esté en contacto con mucosas, o sea, podría ser la boca, el epitelio nasal, cualquier mucosa del cuerpo, o con heridas abiertas, o sea, Ok. que entre directo, o inoculación, o sea, que te muerda o que se te inyecte ese veneno. Lo ideal, obviamente, no es que nadie te lo inyecte. ¿Y son agresivos, como que te ven y te muerden? No. No. Casi ningún animal es así. A mí eso es más como hollywoodense. Sí, es un mito. Sí, es que los agredes y entonces Sí. ellos responden, ¿no? Sí, pero normalmente es muy raro ver a un animal que luego se te aviente, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces si el veneno viene de aquí? O sea, entonces su te codo, muerde y no ajá. pasa nada y te hace... No. Sí. Lo que sucede es que ellos, como muchos otros animales, se acicalan lamiéndose todo el cuerpo. Entonces Ok. se lamen el codo y entonces llenan toda su boca de ese veneno. Y cuando te muerden, ahora sí su mordida es venenosa. Ya Pero tienen porque el estuvieron veneno ahí. en la boca, en ¿Y el cómo no le hocico. hace daño esto? Porque el veneno, bueno, en la toxina, solamente se activa con saliva. Con la mucosa. Ah. Entonces, él la chupa y con su saliva activa la toxina y entonces cuando te muerde,
ahora sí va a ser venenoso. Y es bien bonito porque después, por ejemplo... ¿Cómo va a ser bonito que te muerda y sea venenoso? No, espera, lo que voy a decir el ahora. animalito es muy bonito. Sí. Ok. Porque tiene cara de yo no fui, además. Ay, sí, claro. Agarran a sus crías, eso es lo bonito. Ok. Se lamen en los codos para tener esta toxina y luego lamen a todas sus crías. Entonces, todos los bebés están recubiertos de veneno. Y eso es súper bueno porque si llegara algún felino, por ejemplo, a comérselo, pues estaría en contacto con las mucosas y no se lo comería. Entonces, de esta manera produce a estos pequeñitos, sí. Y es un primate asiático. Ok. Entonces, los depredadores que tiene son de ese, digamos, de ese lado del continente europeo, bueno, asiático. Entonces, aquí no se distribuye, está en zonas tropicales de Asia y pues es bien importante su conservación. ¿Por qué? Porque, bueno, como suele suceder, están bien bonitos. Sí, están chiquitos, como muñequito de peluche. Muy bonitos. Están chiquitos, los ojos grandes, entonces obviamente siempre los humanos dentro de nuestro egoísmo decimos, yo lo quiero de mascota. Yo quiero uno. Pero es venenoso. Claro. Pues córtale los dientes y así, aunque me muerda, pues no me va a meter el veneno. Ay, Y eso entonces lo hace gente agarran loca. a estos primates que además están en peligro de extinción. Me imagino, claro. Les cortan los dientes de una manera súper salvaje. Pobrecito. Para poder venderlos como mascotas. Además, bueno, loris es en realidad un grupo de especies, no es una sola especie, hay varias especies en ese género. Ahorita les digo bien el género. Pero todas están en alguna categoría de riesgo. Unas están en crítico peligro de extinción, o sea que ya están a 2 de la extinción. Algunas están en peligro de extinción, digamos, normal, que igual no es una buena noticia. Hay niveles. Y las que no están en esos dos están en estado vulnerable para la extinción. O sea, ninguna se salva. Y entonces el tráfico de estas especies, tener un loris como mascota, es completamente ilegal. Es que ni siquiera es mascota. Lo estás haciendo a tu forma para evitar que te haga daño, pero al final del día no está hecho para poder estar en Pero casa. qué egoísmo de los seres humanos, ¿no? Por supuesto. Me gusta, lo quiero. Exacto, que sí. es venenoso, ¿no? ¿Con qué? Con los quítale los dientes. Claro, y una cosa bien bonita es decir, lo quiero que siga existiendo conmigo en este planeta, voy a conservar sus Déjalos, bosques. Claro. Si tienes el dinero para hacer todo ese rollo, porque me imagino que no debe ser nada baratito, pues igualmente con ese dinero protege las áreas donde están ellos de manera natural. Por supuesto, porque una de las principales amenazas que está amenazando con la extinción al loris es la pérdida de hábitat. Con el cambio de uso de suelo, que cada vez se siembran, por ejemplo, más palmas para hacer aceite de palma, o se destruyen bosques para generar urbes, o para generar industria o agricultura. Todo eso va expandiéndose y las zonas naturales donde habitan estas criaturas pues comienzan a cada vez quitarse y pues hoy ya no tienen dónde vivir. Pero además Y eso los dices, lleva a ay, la qué extinción. bárbaros allá los asiáticos. No, aquí en Querétaro hace 40 años estábamos rodeados de cerros verdes según la temporada y luego sequía y demás, pero eran cerros y ahorita es cemento, son casas y casas y casas. Claro, y ahora ves así las montañas rodeadas de casas y dices, ¿en qué momento? Y los pocos cerros que quedan, por ejemplo, el Tángano, por ejemplo, Peña Colorada, todo eso que está dentro de Querétaro, todavía conservado con flora y fauna nativa, está así temblando porque todas las desarrolladoras, todos los defraccionadores ya están apartando su lugar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a tomar conciencia como humanos que los derechos de los animales no es que no le pegues a un perrito, o no es, o sea, digo, no lo hagas, ¿no? O no es que... Claro, pero no se limita tengas... solo a eso. Por supuesto, hay mucha más fauna, hay mucho más animales. Los derechos de los animales van también en dejarles un lugar digno donde vivir, en dejarles su espacio, su hábitat natural, para que ellos puedan desarrollar todas sus necesidades ahí, porque no pueden hacerlo en una ciudad. Claro. Y las personas que llegan a tener este tipo de animales exóticos en casa, lo decía, es porque tienen ese dinero, pero aunque traten de hacer un espacio supuesto de algo natural, siendo artificial, nunca va a ser lo mismo que tenerlos en su hábitat. Porque Sí, hay quienes claro. tienen las jaulotas enormes y tienen muchísimo espacio dentro de su mansión, si quieren llamarlo, pero al final del día no es el bosque, al final del día no es ese ambiente natural para los animales. Sí, Sí, habrá por que supuesto. preguntarles si prefieren estar en una jaulota del tamaño que quieras o en su Claro. hábitat natural, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Y es que
a lo largo de la historia a nosotros nos encanta interactuar con otros animales porque somos animales. Entonces, cuando tú ves a un perrito, te ves de alguna manera reflejado en él y entiendes esta comunicación. Es súper bonito. Yo estudio animales, así mi pasión es estar con animales y puedo estar con animales salvajes mejor, ¿no? Cuando nadé con lobos marinos fue así la experiencia por mucho más bonita que he tenido. Pero otra cosa es decir, vente para acá. Yo te voy a tener en una jaula. Y ha habido procesos en donde un mutualismo que tenemos con ellos nos lleva a la domesticación. Entonces hay ciertos animales, por ejemplo los perros, que están encantados de vivir con nosotros por este proceso largo de domesticación que hemos tenido con ellos. Miles de años. Exacto. Los gatos nos han domesticado a nosotros. Eso sí. Y así tenemos este mutualismo con algunas especies. Pero con esas podemos estar, con otras no. Por ejemplo, las aves, si no es una paloma mensajera, no está domesticada. Y la paloma mensajera es porque puede ir y volver. Los columbófilos que sueltan a sus palomas y empiezan a ir y luego regresan. Eso es una cosa. Pero otra es tenerlos en una jaula. Eso es ir contra la naturaleza de ese animal. Y en el caso del loris, por ejemplo, que es súper evidente, es un primate venenoso. Es una cosa única en la Tierra. Si perdemos a los loris, vamos a perder un tesoro de la biodiversidad del mundo. Y por tenerlos, o restringirles su hábitat, irlo destruyendo, o tenerlos como mascotas, estamos amenazando con su existencia. Gracias a Consuelo Hurtado que nos llamó. Buenos días. San Francisco de Asís tenía el don de hablar con los animales, ¿cierto, Consuelo? Por eso se le nombró el patrono de los animales. Nos manda a saludar a todos en el estudio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con este tema. ¿Qué se domestica, qué no? Primero domestiquémonos nosotros, como seres humanos, ya luego hablamos. Falta. Una pausa. Está usted aquí en Confianza. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta. Estamos buscando el cántico de la criatura, porque habla justamente de San Francisco de Asís, que bueno, pues hoy es su día como ya vimos, y de los animales, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Sí, es una de mis canciones favoritas. Que hasta la bailamos en están buscando a ver si la ponemos. En mi cumpleaños la bailamos. Tiene que ver con derecho de los animales, tiene que ver con el cuidado que les debemos de tener. Sí, claro, y hoy que es justo el Día de los Animales, me gustaría extender este derecho de los animales un poquito más allá de lo que normalmente se habla, que es hacia perritos, gatitos, etcétera, porque al final los animales estamos en todos lados, o sea, incluso los insectos tienen, pues comparten con nosotros esta animalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado el derecho que tienen los mayates? Pues no. ¿El derecho que tienen las arañas? No. Asumimos que al ser chiquitos, al ser venenosos o incómodos, pues tenemos derecho a matarlos, ¿no? Y no digo que no matemos nada, porque sí existen plagas y sí existe este crecimiento grandote de ciertos organismos que pueden llegar a ser incómodos dentro de la ciudad. Sí, hoy que hablamos de dengue, que ya llegó a Querétaro y está llegando fuertísimo, para que por favor tomen las precauciones necesarias. Pues claro que si ves un mosco no le vas a preguntar, ¿traes dengue o no traes dengue, verdad? Pues adiós y ya. Sí, y además, pues, no sé, a veces hay demasiadas cucarachas o todo esto también es nuestra culpa, ¿no? Pero pues seguramente al rato van a hablar de cómo se manejan las poblaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, ciertos animales como los mayates ya casi no se ven. Todos estos escarabajos rinocerontes de colores, que solían estar en la ciudad ya casi no se ven. Y es que me acuerdo una amiga de mi hermana que una vez dijo que a ella le encantaba tener plantas y era así como muy natural y se fue a vivir a Ciudad de México y que en el departamento en el que estaba pues puso sus jitomates, su huerta, etcétera, y dice, y como es el único lugar natural, pues llegaron todas las moscas, todos los insectos llegaron y entonces todos se empezaron a enojar por eso, pero decía, claro, es el único lugar en el que pueden estar, en mi departamento, entonces es incómodo para ella, es incómodo para todos. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes lugares naturales para respetar los derechos, digamos, o las necesidades que tienen los animales también. Además de tomar en cuenta a estos compañeros que tenemos, perros y gatos, que claro que sufren maltrato y no se vale, pero hay que acordarnos también de todos esos que están allá, que no están con nosotros diariamente en la ciudad y que le están pasando mal por lo que nosotros hacemos muchas veces. Y que no están porque nosotros invadimos su espacio.
Por supuesto, porque era de su ellos. lugar. Sí. Algunos casos, por ejemplo, hace unos años empezó a estar súper de moda matar lechuzas, porque hacen un grito que sí es bastante aterrador, pero pues, su manera de gritar en la noche decían, son brujas, hay que matarlas. Una lechuza no tiene nada que ver con nuestra concepción humana de brujas o de maldad o de ¿Son magia, primas de lo que los sea. búhos? Sí, pero blancas, súper bonitas. Son lindas, sí. Y las matan súper cruelmente. A veces las queman, Ay. las cuelgan así como... ¿Pero en dónde? ¿De dónde? En un montón de pueblos se hace eso, porque dicen que son brujas. Entonces, ¿quién está defendiendo a esa fauna silvestre? ¿No? ¿En qué lugar se está pudiendo respetar a estos organismos que muchas veces, pues como dices, pues no está en un zoológico, pues no está en nada humano, está nada más en lo silvestre, en la naturaleza, pues como que se cuide solo, pero en realidad nosotros hemos reducido su espacio de manera impresionante. Y parte de defender los derechos de los animales ahora, en este día para honrar pues a todos los animales, incluyéndonos, pues tengamos como más cuidados hacia ellos, más cuidados hacia que puedan tener sus espacios, su alimento, su, por ejemplo, agua. Si hay lluvia, ellos tienen agua. Si no, hay ciertas estrategias. Aquí que estamos en el semidesierto, tenemos una temporada de lluvias y una temporada de secas, entonces los organismos están acostumbrados a la mitad del año estar así como aguantando la sed, ¿no? O encontrando otras maneras de tener agua. Pero si después llega la temporada de lluvias y como sucedió 4 años antes, nunca llueve, entonces hay un problema. Empiezan a tener muchísimo estrés hídrico y es súper difícil que ellos puedan sobrevivir teniendo este tipo de estrés. ¿Y qué hace que cambie la lluvia? Que nosotros con las ciudades también alejamos el 30% de... ¿Cómo? Porque la ciudad, el concreto genera muchísimo calor. Ese calor que es reflejado del sol, ¿no? El sol manda luz, la luz refleja en el pavimento que es súper extendido en las ciudades. Este pavimento suelta ese calor hacia arriba y eso empuja las nubes hacia afuera. Entonces no llueve en lugares donde hay demasiado pavimento. Por supuesto. O llueve menos. O se alteran estos ciclos. En todos los lugares, en general, el agua y la lluvia se controla por fenómenos globales. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos teniendo lluvia por huracanes, que no están cayendo justamente aquí en Querétaro, pero esos huracanes pues son parte del clima global. Sí. El 70% de la lluvia es controlada de esta manera, pero el 30%, que es un montón, parece poco 30, pero en realidad es un montón, son ciclos de lluvia locales. Y nosotros estamos acabando con ellos, porque este calor aleja como esta lluvia. Y también el tema que faltan muchísimos árboles, porque los árboles atraen la lluvia de alguna manera. Claro, los árboles lo que hacen es que tienen sus raíces, agarran agua del subsuelo y esa agua sube a través de células que están muertas, es como un popote. Tengo un maestro que quiero mucho que decía, si los arquitectos nos hicieran caso, no necesitaríamos bombas, porque un árbol sin necesidad de nada de energía, ni siquiera usa su propia energía, puede subir agua desde el subsuelo, cuántos metros abajo está la raíz, hasta la copa de los árboles. Pero lo increíble es con células muertas. Claro, no ocupa nada, lo único es que las células son muy delgadas, tienen divisiones y empieza a subir el agua así, por pura una cosa que se llama capilaridad, que es simplemente, ya ves que a veces pones un popote en el agua y el agua sube tantito más del volumen de tu vaso. Eso es capilaridad. Entonces, solamente por ese proceso suben agua hasta arriba. Y el motor que impulsa es que desde sus hojas están todo el tiempo transpirando. Están sacando agüita, vapor de agua, y eso impulsa toda esta cadena. Entonces, ese vapor de agua que sacan, a ti te encanta estar abajo de un árbol, no solo porque te da sombra, pero te da frescura. Por lo fresco, porque te da humedad, aunque no te des cuenta. Claro. Y todo eso genera cierto vapor que puede después contribuir a los ciclos de lluvia, digamos, locales. El agua se evapora y luego vuelve a caer. Y eso permite que los animales silvestres tengan agua. Y es bien importante porque todos podemos morir de deshidratación, ¿no? A ver, Ana Descalza, danos recomendaciones. ¿Qué podemos hacer así como pueblo? ¿Qué hacemos? Tú procurar lo que hemos dicho de tú sembrar un árbol, pero no solo sembrarlo, asegurarte de que sobreviva mientras tú estés vivo. Adoptarlo. Exacto. Sí, de por vida. Y yo diría un árbol, un arbusto y hierbas.
Ok. Las hierbas suelen ser anuales, entonces vas a tener que estarlas ahí recambiando, pero el árbol y los arbustos son longevos. Pero puedes además es asegurarte una que terapia vivan. ocupacional maravillosa esto de las Claro. hierbas. Sí. Hay muchas personas, sobre todo a cierta edad, que están encantadas con el jitomatito y siembran el chile y, en fin, ¿no? Están encantados. Sí, por supuesto. Hierbabuena, menta, lo que ustedes quieran. Entonces, árbol, arbusto y hierbas. Cuidar estos espacios para que la fauna, para que los animales, por ejemplo, aves, también puedan tener un lugar donde llegar. A los pájaros les encantan los arbustos, no solamente los árboles. Entonces tú cuidar, tener arbustos, que haya arbustos en la ciudad y árboles, va a favorecer a la fauna silvestre. No intentar pues proteger, por ejemplo, ahorita está la lucha con Peña Colorada, que está por Juriquilla, por todo esto. Ahorita está la lucha con el Tángano. Todos estos cerros que siguen conservados, cuidarlos. Y sí decir, ok, sí firmo para que ahí no se haga otro fraccionamiento, porque no sé si lo sabían, pero en Querétaro tenemos jaguar. O sea, incluso jaguar, que está poniéndose en riesgo por todo como reducción que estamos haciendo de su espacio, ¿no? ¿Y hacia Entonces, dónde se estarían yendo estos animales que no les estamos permitiendo tener su lugar? pues, por ejemplo, empiezan, o sea, los que están, por ejemplo, en toda la parte natural que antes había en Centro-Sur, pues cada vez se están reduciendo, ahora están en el Tángano, van a Y se pasar al reproducen cimatario. menos, quiero pensar. Claro, Pues. y poco a poco pues se van a ir migrando a la sierra, pero en la sierra también hay cambio de uso de suelo y entonces Claro. de repente hay pura agricultura y sí se va reduciendo hasta que pues se extingan. Sí. Que así Que viene ojalá este que no asunto. suceda. Muchísimas Esperemos que no. gracias, Ana Descalza. Y ahí te encontramos en YouTube. En YouTube y redes sociales como Ana Descalza. Muchísimas gracias, que muñeca. tengas un maravilloso fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Itzel Madrid es ginecóloga, va a estar con nosotros esta mañana. Con ella continuamos para ver qué es lo que pasa con esta pérdida gestacional recurrente, por qué sucede y cómo se puede evitar. Pérdida gestacional recurrente es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Con Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué es lo que sucede con estas mujeres que pues frecuentemente pierden a los bebés? No sé si es a determinados meses o semanas de gestación. Pues primero hay que empezar por definir lo que es una pérdida gestacional recurrente. Antes hablábamos mucho de abortos de repeticiones, pero pues ahora como las pérdidas no solamente son también en primer trimestre, que es en las que más nos enfocamos en el concepto de pérdida gestacional recurrente, sin embargo hay otras pérdidas después del primer trimestre que finalmente también son las más dolorosas. Entonces, enfocándonos en este grupo de las primeras 12 semanas, se considera que cuando se pierden 2 embarazos antes de las 12 semanas es una pérdida gestacional recurrente. ¿Estos 2 embarazos tienen que ser seguidos? No, pueden no ser Puede ser consecutivos. en una ocasión, Ujú. luego se logró un bebé y luego otra vez. Sí, y en este término excluimos también los que son los embarazos ectópicos, que son embarazos fuera de la matriz, y el embarazo molar, que esa es una alteración placentaria cromosómica más que... Esos no cuentan. No los incluyen en No esta los definición. incluyen. Ajá. Ajá. Ahora, antes de las 12 semanas es que pensamos en embarazo y ya creemos que está bebé, ¿no? Y acordémonos que puede ser que se forme el saco y no se alcance a formar el bebé, o que nos da una prueba positiva y nunca alcanzamos a ver como tal un embrión o un saquito gestacional. Viene un sangrado y por una falla en la implantación se pierde esta gestación. ¿Por qué nos da un positivo que sí estás embarazada y no estás? Bueno, no es que no estés, recordemos que además de la concepción, la parte del embarazo es con la implantación. Y a veces hay fallas en esta implantación que nos alcanza a elevar la cuantificación de gonadotrofina, o sea, el estudio O sea, sí hormonal en sale sangre, positivo. ajá, pero con niveles evidentemente muy bajitos. Y pues al haber una falla en esta implantación por una cuestión química, por una cuestión cromosómica, hay ese desprendimiento y viene algún sangrado. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen retrasos habituales, o sea, que es normales que, como lo comentan ellas, son irregulares, y cuando tienen un sangrado de repente abundante, ni siquiera se dieron cuenta y fue un microaborto o un aborto bioquímico porque se elevó la cuantificación, pero tuvieron sangrado y jamás vieron un saco. Ajá. O sea, a veces como tienen retrasos no lo consideran como algo anormal. A las pacientes que son súper exactas y al día 1 se dan cuenta de que están embarazadas. Entonces, por eso sí es importante el abordaje, porque causa mucha incertidumbre. Entonces, la pregunta es, ¿estuve o no estuve embarazada?
Entonces, porque claro que no vieron bebé, no vieron saco gestacional. Entonces, bueno, sí hay un embarazo porque no solamente es bebé, sino es bolsita, placenta, lo que va a ser al final el embarazo. Pero que no se da cuenta la paciente. Hay ocasiones en las que no, porque no tienen tanta sintomatología el primer trimestre. Acordémonos que muchas veces las náuseas y todo eso vienen después de las 6 a las 8 semanas, de la 8 a la 11 es el pico más alto hormonal y es cuando más sintomatología tiene la paciente, pero las primeras semanas no, o sea, es cansancio, mucho sueño, irritabilidad, así como la última parte de nuestro periodo. Entonces, como que las pacientes no saben hasta que empieza la sospecha, a lo mejor más congestión mamaria o ya un poquito de cansancio más allá del habitual. Y bueno, y cuando la sospecha de alguna relación de riesgo o sin protección, pues evidentemente hay el estudio de la cuantificación, la prueba de embarazo. ¿Cuáles serían las sugerencias, sobre todo para estas mujeres que no saben si fue aborto, si no fue aborto, si lo perdieron, si estuvieron embarazadas? Una cuantificación en sangre nos va a mantener positiva incluso unos días posteriores a la expulsión. Entonces, bueno, ahí ya es un primer paso, o sea, siempre, y evidentemente la revisión. O sea, siempre va a ser importante que veamos a las pacientes cuando tienen el retraso, antes de que tengan el sangrado, para que evidentemente podamos hacer un diagnóstico de si hubo o no un saco gestacional. Porque a veces puede aparecer el saco, yo a veces digo a los pacientes, espera un ratito para ver que aparezca el embrión, y puede ser 1 o 2 semanas, pero hay ocasiones que no llega a aparecer. Y entonces eso se considera un embarazo sin embrión o embarazo anembriónico, es decir, se formó la bolsita, se formó la reacción decidual, que es lo que va a ser la placenta, pero nunca llegó el embrioncito. ¿Y nunca se implantó? Sí se implanta, se puede pero implantar sin embrión. Claro, se implanta, está la bolsita, crece, se llena de agüita y nunca aparece el embrión. ¿Sabemos el porqué de esta situación? La mayoría de las alteraciones son alteraciones cromosómicas. Ese óvulo y ese esperma, la información genética no nos alcanzó para desarrollar un embarazo completamente a término. Igual en las pérdidas del primer trimestre también son cromosómicas las principales causas. Ok. Mujeres que tienen esta pérdida recurrente, ¿se pueden evitar? Pues sí, pero tenemos que identificar la causa. La causa primero. Estadísticamente, un 20% de las pacientes embarazadas no va a llegar a término. O sea, ¿20%? Sí, hasta un 20%. Es altísimo. Sí, o sea, va de un 10 a un 20% de mis 100 embarazadas no van a tener un bebé a término. Entonces, muchos son esas pérdidas al inicio, ¿no? O sea, como falla en la implantación, algunos de los que se forma el embrión y antes de las 12 semanas por algún tema cromosómico se pierde. Es decir, alguna trisomía, algo así, que no son detectables porque todavía no es un feto, pero que no es algo compatible con la vida. Y entonces, pues también hay la naturaleza selectiva. O sea, si no sigue para adelante, no tiene compatibilidad, pues se desecha. Y hagamos lo que hagamos. A veces a las pacientes les da mucha culpa porque ven a sus embrioncitos de 5 o 6 semanas ya con latidito cardíaco y a la siguiente revisión ya no tiene latido. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Me porté mal, tomé algo que no debía haber tomado. Algo más, seguro fue porque me embaracé en la borrachera. Pero es que traemos la culpa como instaurada, así de por mi culpa, por ustedes, no tampoco. Porque además de la pérdida es, aparte te echas la culpa, no puede ser. Exacto. Entonces, por eso hay que explicar mucho a las pacientes que pues es cromosómico el mayor porcentaje de las ocasiones. Te pregunta Citlali Guzmán que si se le considera infertilidad a la pérdida recurrente. No, hablemos de fertilidad, es justo no poder concebir. O sea, en pacientes menores de 35 años es 1 año de vida sexual activa sin método de planificación y que no se logre el embarazo. Entonces ahí hablamos de infertilidad. Pérdida gestacional es sí hay un embarazo, pero no llega a término o no pasa el primer trimestre. O sea, sí fue una mujer fértil, exactamente, sí hubo embarazo. Y ahí, bueno, dentro de las causas, además de lo cromosómico, está lo inmunológico. Ya cuando son de recurrencias hay que buscar síndrome anticuerpo antifosfolípido, lupus, artritis reumatoides, alguna cuestión inmunológica, incompatibilidades o trombofilias, que es el mismo cuerpo reconoce de alguna manera como extraño al bebé y lo empieza a atacar, para explicarlo de manera sencilla, porque es una cuestión inmunológica. Y entonces hay tratamientos, hay medicamentos que se pueden utilizar previo a la concepción y evidentemente durante el embarazo. Una mujer que tenga alguna de estas enfermedades que mencionas, lupus, no sé, etcétera, puede llegar a embarazarse y puede llegar a feliz término el bebé. Claro. Y hay muchas pacientes, así hay algunas enfermedades reumatológicas que durante el embarazo se mantienen bastante tranquilas, pero evidentemente tenemos que tratarlas.
O sea, hay anticoagulantes como el Clexane y enoxaparina que nos ayudan muchísimo para evitar que se formen esos pequeños coágulos que limiten la circulación sanguínea hacia el bebé y que el bebé pueda llegar a término. ¿Qué posibilidades hay de que el bebé nazca con alguna de estas enfermedades? Que me imagino que es una de las preguntas recurrentes. Sí, pero ¿no? la verdad es que recordemos que muchos trastornos en cuanto a lo inmunológico tienen que ver con la genética y no es directamente así, o sea, no es como que tenga que ser, o sea, puede ser, pero no es realmente así, o sea, sí hay un porcentaje, pero no todo. Y la verdad es que la mayoría de las pacientes, por ejemplo, hay ocasiones en que sabemos que la paciente tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y ya llegas con esa concepción y te preparas, ¿no? O preparas a la paciente. Pero hay ocasiones en que la manera de hacer diagnóstico es con las pérdidas gestacionales. O sea, tuvo 2 abortos, en la historia clínica que vamos haciendo es que tuvo un aborto a los 18 y uno a los 25 y ahora otro, oye, algo está pasando. Y nos pasa ahora también con los cambios de estilos de vida, que con la primer pareja pude embarazarme y con esta ya llevo 2 pérdidas. Entonces ahí influye también la edad, la nueva compatibilidad con la pareja actual, o sea, son varios factores que sí tenemos que considerar. Entonces en las pacientes que tienen la historia de 1 o 2 abortos y que en este también se pierde, le empezamos a buscar y resulta que tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o un lupus y no siquiera lo habíamos diagnosticado de otra manera porque no nos dio otra manifestación más que la pérdida gestacional. Entonces sí es un problema un poquito complejo. Ok, el tema de miomas o que puedan tener algo físico en matriz o trompas, etcétera, ¿puede ser causa de abortos recurrentes? La miomatosis depende mucho de dónde están los miomas, el tamaño y obviamente la cantidad. O sea, hay pacientes que llegan embarazadas y, ay, mira, estás embarazada y además tienes miomas. O sea, y nunca... Hasta ahí se dan cuenta. Exactamente. Ahora, lo que sí pasa es que crecen hasta un 30% del tamaño por la estimulación hormonal durante el embarazo. ¿Miomas? Exacto. Okay. Entonces, pues ahí nos enfrentamos al riesgo de las hemorragias o los desprendimientos porque está el bebé y aparte los miomas. ¿Se pueden operar en esos casos? ¿Quitar el mioma? Durante el embarazo no, durante el embarazo no. Lo ideal es que si ya sabemos que la paciente tiene miomatosis, actualmente con las técnicas endoscópicas o laparoscópicas las podemos operar previo a que se embarace, cuando vemos que realmente obstruye la cavidad uterina, o sea, donde se va a implantar. Hay pacientes que tienen miomas muy chiquitos, que la verdad, exactamente, la sometes a un riesgo quirúrgico por mioma de 1 centímetro y pero pues estando embarazada no se puede operar, tampoco durante la cesárea, porque es como que me digan, pues ya de una vez quítamelo. No siempre es posible, el riesgo de hemorragia es muy alto. Ok, ¿esta pérdida gestacional se puede heredar? ¿Hay algún factor hereditario? Cuando son inmunológicas, algunas pacientes sí, dentro de la historia clínica sí se pregunta que la mamá si le costó a tu trabajo a tu mamá embarazarse. Incluso si hubo estudios de historia de preeclampsias en la familia, sí. Ok. Itzel, los estilos de vida actuales, no solamente de una pareja u otra pareja, sino que hoy a lo mejor empiezan su vida sexual a muy temprana edad, pero buscan un embarazo a edades tardías. ¿Tiene algo que ver con esto? Mujeres añosas, les decían en mis tiempos, ¿le siguen diciendo así? No, se llama edad materna avanzada. Es que era horrible, ¿no? Me ha tocado pacientes de, soy embarazo geriátrico, yo, bueno, así como geriátrico, no ¿Pero sé. por qué les ponen esos términos? No, es edad materna avanzada, o sea, después de los 35 años, pero pues la verdad es que mientras tenga un buen estilo de vida, la alteración cromosómica sí evidentemente se aumenta el porcentaje de riesgo, sobre todo de trisomías, más que de pérdida gestacional. Ok. Gaby, Gaby algo. Gracias, Gaby, perdóname tu apellido, no lo pude leer bien. ¿El material genético del hombre influye en las pérdidas gestacionales? Pues más que el material genético, la calidad del esperma, porque hay ocasiones en que las formas del esperma no son las ideales, justo por la información genética, y no alcanza a haber una concepción con un embrión realmente viable, ¿no? O sea, hay alteraciones cromosómicas que sí dependen del hombre. ¿Y esto va a pasar siempre con este hombre? Depende de la causa. Si algunas veces, por ejemplo, nutricional o por tabaco, pues mejoras la calidad del ADN, mejoras hábitos y el esperma también eventualmente mejora. Ahora, si ya fuera muy recurrente y ya la paciente también está en edades avanzadas, pues evidentemente a lo mejor optamos por los tratamientos in vitro que ya tenemos, que ahí nos aseguran un poquito mejor la calidad cromosómica. Claro. La edad, me dices que no importa hasta los... Sí, después de los 35 años y antes de los 19 años, o sea, lo que es el embarazo adolescente y el embarazo con edad materna avanzada. Que no tendría que ver para una pérdida recurrente. O sea, sí, en extremos de la edad sí puede una chica ver, de 16... claro.
Sí, los factores de riesgo siempre son extremos de las edades también. O sea, no es lo mismo una calidad cromosómica después de los 35, sobre todo. O sea, en edad materna avanzada es más frecuente que en las más pequeñas. ¿Qué opinas de esto de congelar los óvulos? Es un tema realmente que está como muy de moda. Muchas chavas que están terminando de estudiar o que quieren hacer la maestría. Me quiero realizar, etcétera, etcétera. Sí. Entonces congelo los óvulos para que a los 45 o más me lo fecunden, me lo implanten y ya soy mamá. Claro, o sea, y la verdad es que yo creo que está bien en la medida que la paciente pueda hacerlo y esté dispuesta, ¿no? a someterse a un procedimiento, porque no es así tan sencillo de voy y me lo sacan, ¿no? O sea, sí tiene que tener un proceso. Claro. Y psicológicamente también tiene que tener un acompañamiento. Sí, y yo siempre les digo, si lo van a hacer, ok, pero hay que cuidar mucho el estilo de vida y la salud ginecológica en general, que es lo que yo más veo, porque al final tu útero pues sigue teniendo 35, 40 años, o sea, no es como que congeles también el útero, ¿no? O sea, tu útero pues va a seguir teniendo problemas. Por ejemplo, si tienes miomas, pues los miomas y no los tratamos, van a estar más grandes. El hecho de que sea una fertilización in vitro no es problema para que puedan perder al bebé, o sí puede haber. Bueno, no ya en funcionó. el tema de la biología de la reproducción, que es como otro tema completamente diferente, sí, evidentemente no son tratamientos tan sencillos, o sea, sí son muy complejos, que se tiene que seleccionar muy bien a la paciente, a la pareja, de hecho, y saber cuál es el mejor tratamiento en específico para cada pareja. Okay. Pues este fue el tema, pérdida gestacional recurrente, y en dónde te podemos localizar, Itzel. Muchas gracias, May. Pues yo estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, en el consultorio 940B, en el piso 9, y mi celular es 442-322-6698. 322-6698 con 442, cualquier duda de este y de cualquier tema que tenga que ver con ginecología, ginecobstetricia, de hecho. Bueno, pues ahí está Itzel Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos mucho y nosotros vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros, todavía hay mucho más. Está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Buzón tributario del SAT. Suena así como... Ya viene Halloween. Tumba, como si ya viene Halloween. Esto es un tema, por supuesto, de contabilidad y tiene que ver con Tania Caballero, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muchas gracias. Oye, ¿por qué nos da tanto miedo? Yo digo, si tengo mi conciencia tranquila, El yo SAT, pago impuestos. Mufasa, Mufasa, Sí, ahora esos son buenos disfraces para Halloween. Ándale, Sí, del SAT. del SAT. Sí, totalmente. Seguro. ¿Por qué tanto miedo? Pues, más bien, bueno, siempre estamos nerviosos de que vengan por nosotros, ¿no? Pero, como dices, mientras tengamos la conciencia tranquila, no Oye. debe de pasar nada. Y también para eso nos sirve el buzón tributario. A ver, ¿qué es el buzón tributario? El buzón tributario es algo que ya tiene varios años, pero es un canal de comunicación entre el contribuyente y el SAT. Ok. Entonces, ¿para qué? Para hacer los avisos más eficientes, que les lleguen, porque ya sabes, ¿no? De que iban a la casa de alguien y no estaba, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahora no hay pretexto de que, ay, no estuve, sino que te llega directamente a tu buzón tributario. Cada quien tiene el suyo, nadie más puede ver tu información más que tú. Y ahí directamente llega el mensaje del SAT que dice, oye, Ame, te está llegando un mensaje de que debes alguna obligación. Ah, ok, perfecto. Y entonces tú ya estás Pero a enterado. veces te llegan y no debes. ¿Puede ser? Ok, a veces te llegan correos. Pero esos correos no son del buzón tributario. Te están llegando a tu correo de quién sabe dónde, y en una de esas ni siquiera era el SAT. Sí, ¿sabes qué está pasando mucho últimamente? Llegan mensajes a tu correo que dicen que es del buzón tributario, que te llegó un mensaje, que lo revises, y entras a tu buzón y no hay nada. Ajá. Y entonces, mientras tú ya estás apanicado de que debes dinero al Claro. SAT y que algo pasó, y hay que revisar. Últimamente está pasando muchísimo. Hay correos apócrifos del SAT. Hay una liga donde podemos buscar en internet correos apócrifos del SAT. Es una página de gobierno, metes la dirección de la cual te llegó el correo y ahí te va a decir si es un correo válido del SAT o no lo es. No hay que picarle nada, porque luego te mandan links dentro de esos correos Sí. y revisa no sé qué, y ahí vas y le Nada. pones y ya valió gorro. Nada, el SAT nunca va a mandar ligas y nunca va a mandar archivos adjuntos. Entonces no los abran, por favor, porque puede venir un virus, puede venir algo que te robe información O de tu alguien que te computadora, quiera robar información. o alguien, Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué necesidad? no abramos esos documentos. Les digo, el SAT nunca va a mandar eso, nunca te va a mandar un archivo adjunto, entonces no los abran.
definitivamente hay que tener cuidado con eso porque ahora ya ven que hay muchos modos de robarse información de las computadoras. Sí, esas horrible. cosas. Entonces hay que tener cuidado. Ok. Pero bueno, este buzón nos sirve para eso, para que nos avisen y nosotros podamos tener toda la información al alcance, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de mensajes que nos pueden llegar a través del buzón. Tenemos lo que son los comunicados, es simplemente como un aviso de recordándonos algo, se debe tu declaración, algo por el estilo, pero algo sencillo. Otras son notificaciones. Las notificaciones tienen ya una validez oficial. Esto ya puede llegar un requerimiento o algo por el estilo, en el que te va a decir, tienes una notificación, abres ese sí va a traer documentos adjuntos, no es un correo, esto ya está dentro de tu buzón. ¿El buzón tributario dónde lo encontramos? En la página del SAT. Ok. Pueden ir, en la parte de hasta arriba del lado derecho hay un botón de hecho verde que dice buzón tributario. Okay. Ahí entramos directamente. Y entonces, si nos llega una notificación, sí va a haber documentos y vamos a tener que firmar de recibido. Ok. Ahora, si yo ignoro el correo que me llega de que hay un mensaje en el buzón tributario, no entro a mi buzón tributario en tiempo, hay que estarlo revisando cuando tenemos alguna actividad. Y pasan más de 3 días de la notificación, esta se va a tomar como que yo ya la leí. Al cuarto día ya se toma como que yo ya leí mi notificación, ya está como entregada y entonces empiezan a correr los plazos de esta. Ándale. Entonces hay que estar muy pendientes de nuestro buzón es importante. Ahora, ¿con qué frecuencia consideras que sería viable estar revisando el buzón tributario? mira, si tienes alguna actividad, Ajá. tipo actividad empresarial, una empresa, algo por el estilo, se recomienda revisarlo 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sobre todo Yo lo iba a porque- dejar una vez al mes, pero creo que ya no, ¿verdad? Es más bien más seguidito. Sí, normalmente los contadores nos encargamos de Es eso. lo que te iba a decir, esto lo hacen los contadores. Sí, de todos modos les pedimos siempre que si les llega un correo nos lo manden inmediatamente, porque a veces lo dejan pasar y nos lo mandan, me ha pasado un mes después y es como, sí, lo vamos a atender, pero ya pasaron los plazos. Ya dieron por hecho que ya lo atendieron. Exacto, entonces hay que estar muy pendientes de eso. Nosotros lo revisamos, pero si ustedes tienen algún correo, es necesario que nos lo hagan llegar para poder atenderlo en tiempo y forma. Ahora, mucha gente no tiene el buzón activo. ¿Cómo se Ok. activa? Ahí en la misma es página. un proceso súper fácil. Ok. Te metes igual en la página, entras buzón tributario y si no lo tienes activo te va a pedir la activación. Entonces, la activación simplemente es darles un correo electrónico y un número de teléfono. Puedes dar de alta hasta 5 correos electrónicos si estás muy nervioso de que no vayas a ver uno. puedes dar de alta 5, no hay ningún problema. Y solamente un número de teléfono. Y te van a llegar un correo de confirmación. Ahí sí vamos a dar clic para confirmar que es tu correo, nada más. Y en el Pero durante teléfono- el proceso, o sea, mientras estás haciendo Mientras esto estás es haciendo el cuando tienes que proceso. estar claro, sí. y un número de teléfono en el que te va a llegar un código de verificación en un SMS y ese código te lo va a pedir en la página de internet. Una vez que tienes eso, tu buzón tributario está activo y ya podemos utilizarlo con normalidad. Ok. Pero es súper importante porque la gente, bueno, esto desde 2020 se hizo obligatorio y mucha gente no lo tomó en serio, pero hay multas si no lo haces. Por no hacerlo, Por no tener independientemente si activo. te están avisando que debes algo. Por no tener activo exactamente tu buzón tributario, hay multas, siempre y cuando seas una de las personas que lo tiene que tener activo. Ahorita les digo quiénes no. Pero pueden haber multas desde 3,850 pesos hasta 11,500. No inventes, No, no, pues pues sí, no, no son no me los quiero poquitos gastar, ¿no? ceros. Y solamente es por no haberlo activado porque es tu obligación. Entonces, eso es súper Qué bueno importante. darlo a conocer, porque pues yo ni enterada estaba que era mi obligación. Sí, es Confiamos obligatorio. mucho en nuestros contadores Sí, luego y les está cargamos la padrísimo, mano. pero luego los contadores también, quién sabe cuántos clientes tengan y Claro. de repente pues la obligación también y la responsabilidad es tuya. Sí, hay que conocerlo sobre todo. Seguramente su contador se va a encargar de hacerlo. Hay que tener un contador preferentemente para que ustedes no tengan que estar preocupados de estar revisando el buzón, Claro. de todas esas situaciones. Pero sí hay que estar conscientes de que necesitan tenerlo activo. Ahora, hay personas que no necesitan activarlo. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, personas físicas y morales que tienen ya su estado como suspendido o cancelado, es decir, ya no tienen actividades o no tienen actividades por el momento. Pero Ok. su constancia de situación fiscal ya debe decir suspendido o Es lo que te iba a cancelado. decir, tienes que avisar que ya no tienes actividades ahorita. Ya tu constancia
Eso es un proceso para suspender tus actividades. Entonces ya tienes que haber pasado por todo ese proceso de suspensión y ya que tu constancia diga suspendido. Que también lo hacen los contadores. También lo hacemos los contadores. Pero ya ustedes lo pueden revisar en su constancia de situación fiscal. Le pueden decir a su contador, todo en orden, sí, aquí está tu constancia, perfecto. No tenemos mayor problema. O, por ejemplo... jubilados, personas que ya están jubiladas. No tienen problemas siempre y cuando no tengan ingresos mayores a 400,000 pesos al año. Okay. No hay ningún problema, pero si tenemos ingresos mayores a eso, hay que estar conscientes de que hay que tenerlo activo. De nuevo, puede ser que nunca te llegue un mensaje, o a veces incluso nada más te llegan avisos como el Buen Fin o cosas así, aprovecha y cosas así, ¿no? Realmente no siempre va a ser, pero el problema es que a veces dices, mensaje del buzón tributario y ya nos estresamos. Claro, sí. Pero no siempre es malo, sino a veces solamente es un aviso. Por ejemplo, el día que activen su buzón tributario, ese mismo día va a llegar un mensaje que diga, va a llegar un mensaje a su buzón tributario que diga que se acaba de activar, que ya se actualizaron los medios de contacto y que ya lo pueden utilizar. Entonces, así van a estar llegando mensajes y es importante sí estar pendientes. Exactamente, estamos recibiendo llamadas. Enrique Luis del Castillo, tengo 2 cuentas desde donde hago mis compras. Es indistinto si compruebo gastos ante el SAT, si las compras se realizan con una cuenta o con otra. Es indistinto. Si todas las cuentas de banco están fiscalizadas, mientras estén a tu nombre, puedes hacer deducibles esos gastos, no hay ningún problema, siempre y cuando las 2 cuentas estén a tu nombre. Ok, por este lado, la señora Esmeralda nos comenta, voy a vender una propiedad, ¿qué sí y qué no debo pagar de impuestos? Ok. Para la venta de propiedades hay diferentes impuestos que van involucrados en este asunto. Tenemos lo que es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto por la venta de el famoso ISR. Así es. Pero este impuesto también depende de si es una casa habitación o si es un local comercial. Eso tendríamos que saber la señora Esmeralda. Habría que saberlo, señora, para poder estar seguros de qué impuesto le corresponde. En este caso, le digo, si es casa habitación y es la casa en la que usted habitaba, entonces puede estar exento. Ok. Pero dependerá de eso, ¿no? Si es un local comercial, entonces sí va a estar grabado es indistinto. Ok. Y vamos a tener también, dentro de los impuestos relacionados a esto, hay impuestos de traslado de dominio, va a haber el impuesto del notario, finalmente del servicio que le va a prestar, el impuesto sobre la renta, pero esto también se lo va a calcular directamente el notario y ya usted puede revisar que sí vengan los impuestos correspondientes. Ok, entonces para que la señora Esmeralda revise directamente con su notario, que sería con quien estaría haciendo esta... Exacto, pero sí depende mucho de qué propiedad es la que está vendiendo para poder confirmarle qué impuesto corresponde. De estos impuestos que ahorita estabas mencionando, ISR y demás, ¿vienen ya con un porcentaje? O sea, es como el IVA, el 16%, en este caso ISR, ¿es un porcentaje del monto total o cómo es? Es que es un cálculo distinto. Okay. Sí lleva porcentajes, pero va a depender de cuánto fue la utilidad de la venta, porque, por ejemplo, si originalmente costó 100 pesos y yo lo estoy vendiendo a 200, entonces yo voy a pagar el impuesto sobre la utilidad que se generó. Okay. Entonces, depende mucho de eso. Como se calcule, le digo, también va a venir el impuesto de traslado de dominio, que hay unos impuestos que va a pagar el que lo compra y otros el que lo vende. Entonces, nada más a ella le corresponderían el impuesto sobre la venta de este inmueble. Así es. La señora Ruiz, me van a hacer una transferencia de un dinero que me deben. No quiero que la hagan a mi cuenta. Me dicen que habrá una en Banco Azteca y no se pagan impuestos, que sí es cierto. No, sí son cuentas fiscalizadas y hay que pagar impuestos sobre el ingreso. Aunque sea Banco Azteca o lo que sea. Sí. Ok. Y si tú prestaste el dinero y te lo deben, ¿qué le deben de poner? Que no sea como un ingreso que pague impuestos, o sí se deben de pagar impuestos. Ok, bueno, en teoría, lo correcto, si yo presto dinero, se supone que voy a generar un interés. Muchas veces no lo hago, nada más me regresan el dinero. Claro. Pero los préstamos también generan impuestos, porque se supone que estás generando rendimiento. Ahora, si es una sola ocasión, pues que se lo depositen y le pongan que es la devolución de un préstamo, el pago de un préstamo, pero preferentemente no hay que estar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque si ella tiene una actividad,
empresarial o algo por el estilo, entonces, bueno, sí, por algo no quiere que se lo hagan a su cuenta. Se ve reflejado como un ingreso y entonces puede llegar a ser causante de un impuesto. Que también hay que tener cuidado con los préstamos, ¿no? También Sí, hay que tener cuidado con los le préstamos. presto, me devuelve y no pasa Mucho nada. hay de eso y de las tandas, por ejemplo. Claro. Les decía yo, es que no hagan tandas porque se depositan 100,000 pesos un mes a una cuenta y luego lo reparten a otra y así. Es muy común, pero si tú tienes una actividad y aunque no la tengas, el SAT va a decir, es que estás teniendo ingresos constantes de 100,000 pesos. ¿Por qué no estoy recibiendo el impuesto de esto? Claro. Él no va a saber, es una tanda. Es que es una tanda de amigas, ¿no? Quedamos mil, Realmente no. quedamos Para el X SAT es un cantidad. ingreso finalmente. Sí, exactamente. Y finalmente una tanda es un ingreso. Sí, Porque estás recibiendo dinero que no era tuyo. Digo, sí estuviste pero aportando, ya lo estuviste aportando. pero estás Claro. recibiendo un ingreso extra. Y no es Seguimos. deducible de impuestos. Y no es deducible de impuestos, así es. Ok. Seguimos con preguntas. Dice, ¿qué sucede con los pensionados que no exceden de 400,000 pesos y evidentemente solicitaron disminución de obligaciones fiscales? Ok. Cuando estás pensionado, no puedes estar suspendido. Tienes que tener la obligación fiscal, o sea, tienes que tener el régimen fiscal de jubilado o pensionado. Ok. Y si me ganaron menos de ese ingreso, no es necesario tenerlo activo. De todos modos, recomiendo tenerlo activo, no hace ningún daño, pero no tienen ninguna obligación y no tienen ningún problema. Cuesta mucho trabajo el suspender actividades porque decías, es un proceso y hay que pasar por cierto proceso. ¿Es Sí. muy tardado? Es un ¿Valdría la proceso. pena no tenerlo inactivo? ¿En qué momento sí, en qué momento no? Es un proceso, sobre todo para empresas, para personas Ok. morales, es un proceso largo. Me ha llegado a tomar 3, 4 meses por requisitos del SAT, ¿no? Así de, bueno, sí, pero mándame esta información. Bueno, sí, pero confírmame esto. Y así, hasta que finalmente el SAT dice, ok, ya, perfecto, estás suspendido. Ok. Pero como persona física es un poco más sencillo, aunque realmente no recomiendo que como persona física estés suspendido, a menos de que realmente no estés haciendo nada, pero casi siempre estamos trabajando en algo. Sí. Entonces, si estarías como sueldos y salarios, no estás suspendido, pero estás en sueldos y salarios. Aunque ahorita no esté percibiendo de sueldos y salarios. Pero te digo, o normalmente en algo estamos trabajando, ya sea en un negocio, Claro. o en propio o sueldos y salarios, entonces, bueno, estaríamos activos en cualquiera de estas, pero sí pueden suspender actividades y no es tan complicado como persona física. Ok. Tania, Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, todas las demás dudas, preguntas, por favor, que te llamen. Claro que Hagan sí, una por cita. favor. 442. 442-122-5065. Ahí con mucho gusto podemos recibir todas sus dudas y asesorarlos. 122-5065. Tania Caballero, contadora, para que no se angustien con estos mensajes al buzón tributario Claro del que SAT. sí. Muchísimas A gracias. ustedes. Estamos de vuelta. En este Día Mundial de los Animales tenemos el honor de tener aquí a un veterinario que nos va a hacer favor de platicar acerca de cómo llevar este control animal, y me refiero al médico veterinario David Cerezo, para que nos digas, David, y bienvenidísimo, cómo poder hacerle para que justo llevemos esa vida digna en los animales con este control. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, hoy es día de San Francisco, Correcto. en conmemoración a San Francisco, que mencionaba a todos como hermano perro, hermana luna, hermano sol. Se conmemora el Día Mundial de los Animales y parte del proceso enfocado al control animal, Ajá. principalmente perros y gatos, porque sabemos que se ha convertido en un detalle importante de salud pública, Cierto. pues tiene que ver con la esterilización de estos animales. Y en este tema, hoy también es el tercer evento a nivel Latinoamérica que se hace el Castralat. El Castralat es un evento donde se reúnen en este año 20 países de Latinoamérica para llevar a cabo una esterilización masiva, en las cuales participa México. Aquí traigo una información. En el 2023, por ejemplo, fueron 1,169 médicos veterinarios que estuvieron trabajando en este tema a nivel Latinoamérica. Se esterilizaron 14,088 animales, de los cuales el 60% eran gatos y el 40% eran perros. Esto nos habla de que estamos en un mundo donde compartimos y convivimos con más seres vivos, llámese animales o plantas, y pues San Francisco de Asís lo mencionaba así, ¿no? Entonces, el punto aquí es que este evento hoy se hace nuevamente en el 2024, es su tercera versión, y lo que estamos generando aquí es la participación de asociaciones, la participación de médicos veterinarios, de instituciones. Participa a nivel nacional el Senaprese,
El CENAPRESE es el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, que tiene que ver con las instituciones también de los centros de salud, las instituciones gubernamentales estatales que tienen que ver con los servicios de salud. Aquí en Querétaro, por ejemplo, tenemos un departamento de enfermedades transmisibles que tiene que ver con este tipo de controles también, tanto de vectores como de animales. En este caso hablamos de pulgas, garrapatas, piojos, etcétera, que pueden estar en los animales y que se pueden transmitir a las personas. Los propios bichos, o en este caso artrópodos o insectos, pero al final del día estos animalitos traen otros bichos dentro de ellos, como rickettsia, como por ejemplo el chikungunya o zika o el dengue, que también se transmite por un mosco. Sí, claro, que ahorita también lo estamos viviendo. Y dentro de este departamento de enfermedades transmisibles está otra área que es el área de zoonosis, en la cual se ven enfermedades que se transmiten de los animales al humano. Y hablamos de la rabia, hablamos de brucela, hablamos de leptospira, que quiero hacer un paréntesis, perdón, el 28 de septiembre fue el Día Mundial de la Rabia también. Entonces, estamos inmersos, te comento, en un mundo donde convergemos y compartimos esta parte. ¿Cómo poder nosotros, como humanos, obviamente, llevar este control en los animales, pero también justo evitar este contagio de lo que mencionabas, que puede ser tan cercano al tener a los perritos, al tener a los gatitos? Simplemente ahorita que mencionabas lo de el dengue, que bueno, al final del día seguimos nosotros conviviendo y estando en la naturaleza. Aquí hay una triada que tiene que ver con la salud animal, con la salud humana y la parte ecológica o la parte ambiental. A nivel de la OMS está el One Health, que significa una salud, donde tenemos que estar todos en la misma sintonía para evitar procesos de enfermedades que afecten la salud de los humanos principalmente, pero viene desde un enfoque animal, desde un enfoque ambiental, y obviamente como nosotros somos el último eslabón de la cadena alimenticia, pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Claro. Porque si no se acaba esto. Exactamente. Oye, David, y cuéntanos en este sentido, obviamente quienes tenemos animalitos en casa, quienes tenemos esos perritos, esos gatitos, se habla mucho de esta concientización de la esterilización, pero también se escucha el hecho de que hay que dejarlos, al menos en cuanto a perritos, el que tengan ese primer celo, el que tengan esa primera etapa natural, biológica, y después ya esterilizarlos. ¿En qué momento es el momento ideal para poder esterilizarlos? Aquí podemos tocar dos puntos importantes. El primero de ellos es que se puede hacer una esterilización temprana. Esto significa que se hace antes de que presenten su primer celo las hembras, o los machos antes de que empiecen a hacer el marcaje con la orina. Y en la parte de que dejar que tengan una camada o cosas por el estilo, pues es una situación más personal y de pensamiento del humano o del dueño, porque yo quiero que tenga cachorros mi perrita, ¿no? Mi gatita. ¿Les facilita o no les facilita a los perritos el tener? ¿Les ayuda? Porque hay muchos que dicen, es que no ha tenido cachorros, al menos que tenga su primer camada. No, en absoluto. Si hacemos una comparación en cuanto a vida reproductiva, una perrita hembra puede tener alrededor de 69,000 descendientes en toda su vida productiva. Estamos hablando desde su primera camada hasta los 6, 7 años, 8 años que termina su periodo de reproductivo, pero va dejando hijas, nietas, bisnietas, tataranietas, y estas a su vez van dejando toda una pirámide poblacional que pues obviamente nos afecta, porque ya no hay, bueno, sí hay quien adopte, pero son muchos los animales que se tienen que adoptar. Y si hacemos una comparación, hoy por cada casa que hay, a veces pueden estar 2 o 3 personas y a lo mejor tienen 4 o 5 perros o más, o otro tipo de mascotas. Entonces, convivimos en un ambiente bastante complejo, con animales, con humanos, pero al final del día tenemos que cuidar la salud pública, el bienestar social y el bienestar animal. Exactamente. ¿Qué opinas acerca de las fumigaciones? Ya yéndonos ahora con el tema del dengue y demás, ¿hasta dónde está permitido o puede ser benéfico el tener este tipo de fumigaciones, o qué tipo de fumigaciones tener? Hay especialistas para este tema en cuanto al control de plagas. Por ejemplo, en el sector salud, en los servicios de salud del Estado, el Departamento de Enfermedades Transmisibles, tiene un equipo que se encarga de este tema. Hablamos de
componentes químicos que no afectan en teoría a otro tipo de insectos, pero hablemos de abejas, de mariposas y de otros animalitos que ayudan a la polinización y eso, ¿no? Pero el objetivo es detener controlar la población del mosco que transmite el dengue. No todos los moscos transmiten dengue, exacto, hay algunos. El punto aquí es que iniciemos desde nuestra casa, quitando donde se depositen, donde haya agua y donde se pueda ver este tipo de producción de moscos. Básicamente sería como algo inicial para evitar todo un trabajo que va a ser muy complejo. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? La prevención, que sería la intención de evitar tener y llegar justo a tener este tipo de agua acumulada donde se pueda generar el mosquito y al rato ya tengamos esta plaga o tengamos esta situación de emergencia. En cuanto a los otros animales, y me refiero, lo mencionábamos, pues no nada más son los que están en casa, no nada más son los insectos, sino también el ganado en sí, todo lo que pues al final del día también nosotros consumimos. ¿Cómo poder llevar este control animal? El médico veterinario es muy importante que esté presente en las producciones animales. Y para esto hay un tema también importante que tiene que ver con la inocuidad y las buenas prácticas de producción. Esto nos lleva a tener una buena granja, por ejemplo, donde tengas un control de, a lo mejor de roedores, un control de vacunación, un control de vitaminas, etcétera, ¿no? Que nos permitan que haya una buena producción y obviamente lo que se consume al final sea de buena calidad. Ahí como veterinario, ¿qué nos podrías asesorar? Quienes ya estamos en casa y tenemos perritos, bueno, normalmente tenemos a nuestro veterinario cercano con quien tienen que llevar ciertas vacunas. Pero en este caso, y hay muchas personas que nos ven y nos escuchan en la sierra, que tienen estas granjas, que tienen esta población animal distinta, que no son animales de casa, de compañía, ¿qué tipo de cuidados deberían de tener? Bueno, primero tener la asesoría de un médico veterinario que se enfoque a lo agropecuario. En este tema hay situaciones de producción, alimentación, situaciones de reproducción genética que se tienen que enfocar para tener buena producción, vaya, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, la vacunación en la sierra, por ejemplo, el tema del murciélago hematófago y el ganado es importante porque el murciélago hematófago se alimenta de sangre, pero el murciélago hematófago puede transmitir la rabia. Entonces, vacunar contra la rabia en la sierra es muy importante porque puede existir el riesgo de que un animal se enferme de rabia, se muera y hay pérdidas económicas. Pero eso podría ser importante y no, porque la gente se puede tocar al animal en cuanto a la saliva o la boca y puede contagiarse si tiene alguna herida en la mano, cosas por el estilo. Entonces, es muy importante que a nivel sociedad conozcamos estos temas, pero siempre estar asesorados de un médico veterinario porque es el enlace entre los animales y pues el ser humano, ¿no? En cuanto a alimentación, convivencia, etcétera. David, ¿dónde te podemos encontrar para cualquier asesoría ya de manera particular, tú como veterinario, en dónde podemos contactarte? Bueno, mira, les voy a dar mi teléfono particular, es el 442-3-222-580. Estoy a sus órdenes, me dedico principalmente a la parte de pequeñas especies en el área de esterilización y pues acudimos a diferentes comunidades, a diferentes municipios, abordando el tema de la esterilización, ayudando a controlar la población canina y felina desde un punto ético. Perfecto, pues de verdad te agradecemos muchísimo, David, que estés aquí con nosotros en este día tan importante, Día Mundial de los Animales. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.